Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Muy bien. Y ahí estamos. Algo importante para el día de hoy, y esto lo he compartido con la iglesia hace unas semanas atrás, es entender cómo la Biblia nos ve, ¿ya? De cómo podemos agrupar a la humanidad, ¿no? Cómo nos agrupa la humanidad. Para eso debemos entender cómo el mundo agrupa a la humanidad. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos con la gente del mundo habla de los buenos, los malos y los otros, ¿no? Los buenos, los malos y los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que son buenos de vez en cuando y son malos de vez en cuando, ¿no? Es decir, en realidad es todos, porque no hay buenos absolutos ni malos absolutos. Hasta los más malos son buenos de vez en cuando y hasta los más buenos son malos de vez en cuando. Pero el mundo nos agrupa así. Esta persona es buena, esta persona es mala, y los otros. ¿Eh? Biológicamente, que es lo más lógico, el mundo también nos agrupa de esa manera. Biológicamente, ¿no? Es decir, hombres, mujeres, ¿verdad? Viejos y viejas, jóvenes, ¿no? Niños, ¿no? Esa es otra manera de agruparnos. Últimamente, el mundo se ha arrodillado ante una ideología que es lo más absurda que ha existido en la historia de la humanidad. Y el mundo nos quiere agrupar de esa manera hoy en día, ¿no? Y hoy en día encontramos que lamentablemente estamos viviendo una desviación moral auspiciada por las Naciones Unidas, que está promoviendo lo que han llamado identidad de género y quieren agrupar a las personas contra toda lógica y toda ciencia. Y a eso le llaman ser progresista, ser moderno, cuando en realidad lo que quieren es que el mundo se arrodille ante los conceptos más absurdos que ha habido en la historia. Por ejemplo, hombres que se sienten mujeres y que se visten de mujeres, ¿no? Drag queens, que son hombres que se disfrazan de mujeres en la noche, durante el día siguen siendo hombres. Gente que se cree perro y dice que su identidad es un perro y que quieren comportarse como perros. O hay una gente que se cree caballo y una señora que se cree caballo y quieren que la traten como caballo. Hay uno que se cree tigre y que se ha hecho modificaciones corporales para sentirse como tigre. Hay una chica que se cree gato, ¿no? Y entonces dice que nació en la especie equivocada. Hay un señor mayor de 62 años que se cree una niña de 7 y dice que ella es una niña de 7. Hay uno que se cree lagarto, entonces se ha hecho modificaciones para hacerse como lagarto, como la piel de lagarto, ¿no? Están promoviendo el homosexualismo entre niños, torciendo la inocencia de los niños, porque los niños están absorbiendo, y entonces como ellos están absorbiendo, se aprovecha esta gente de desfigurar la imagen, y entonces aplauden a este tipo de cosas. Hay otro que se cree como una serpiente, que la lengua se la ha partido en dos. En fin,
han logrado que lo que hace 50 años eran problemas psicológicos de identidad, ahora quieren que los aceptemos como si fueran cosas normales, ¿no? Y son cosas absolutamente sin sentido común. Como creyentes debemos estar firmes en cuanto a este tema y tener la valentía de enfrentarnos al mundo y no dejarnos esclavizar por pensamientos ridículos modernistas. Y esto es importante, porque la fuerza que esta gente tiene, la fuerza que tienen, es tan grande. Las Naciones Unidas está presionando para lo que le llaman la identidad de género. Están presionando tan fuerte que hoy en día hay instituciones que no tienen nada que ver y que están celebrando la identidad de género, ¿no? Mi esposa me estaba diciendo que hay una farmacéutica que no tiene nada que ver, pero que han celebrado su día de verano y han puesto todo como si fuera una celebración gay. Entonces, nosotros, este es el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo nos agrupa la Biblia? Es la pregunta. ¿Cómo nos define la Biblia? La Biblia no nos define como buenos, malos y otros. La Biblia nos define como solamente dos grupos, ¿ok? En primer lugar, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Búsquenlo. ¿Ya lo tienen todos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En este pasaje, la Biblia agrupa a los seres humanos en dos grupos: los que están en tinieblas y los que encontraron la luz. Qué interesante, ¿no? Los que están en tinieblas y los que encontraron la luz. La Biblia define que las personas están agrupadas de estas dos maneras. O tú estás en tinieblas o encontraste la luz. No hay un punto intermedio. La otra cosa que nos dice Primera de Pedro es los que no son pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, nuevamente la Biblia agrupa a las personas en dos grupos: los que no son pueblo de Dios y los que son pueblo de Dios. Hay una tercera cosa que no he puesto y que habría que incluir, porque al final de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, habría un tercer grupo o una tercera forma de agrupar a la humanidad: los que no habían alcanzado misericordia y los que han alcanzado misericordia. Quiere decir que si uno de nosotros tiene a Cristo en su corazón porque encontró a Cristo en su vida, entonces, según la Biblia, es una persona que ha encontrado la luz y es una persona que pertenece al pueblo de Dios y es una persona que ha alcanzado
misericordia. Interesante, ¿no? Hay tres definiciones para mí. Encontré la luz, soy pueblo de Dios, alcancé la misericordia de Dios. Más todavía. En Colosenses 1:13. En Colosenses 1:13. ¿Lo buscamos? Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que la Biblia agrupa a las personas como los que fueron trasladados de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. O sea que ya hasta ahora hay 4 definiciones. El que ha creído en Cristo ha encontrado la luz, ahora es pueblo de Dios, ha alcanzado misericordia, ha sido trasladado al reino del Hijo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2:5. ¿Ya lo tienen? Dice, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una quinta definición de la manera en que la Biblia agrupa a las personas. Los que están muertos en sus pecados y los que han recibido vida con Cristo. Qué interesante. Los que están muertos en pecados y los que han recibido vida juntamente con Cristo. Entonces, hay una forma más. En Génesis 20:11, dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Dijo Abraham cuando estaba entrando a Egipto, y entonces dijo, como mi mujer es guapa, me la van a querer quitar, pero no me la van a quitar mientras esté casada, porque eso no era permitido. Entonces me matan, y si queda viuda, ya la pueden tomar como esposa. Entonces Abraham, para protegerse que no lo maten, porque Sara era una mujer muy guapa, entonces dijo, no hay temor en este lugar y me van a matar por culpa de mi mujer. Y por eso es que Abraham mintió. Entonces acá entendemos que en Egipto, donde él estaba entrando, no había temor de Dios, ¿no? Y hay otro pasaje más, en el Salmo 36, versículos 1 al 4. Salmo 36, versículos 1 al 4. Búsquenlo, Salmo 36, versículos 1 al 4. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, piensan que jamás van a descubrir su pecado.
Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Están en camino no bueno, el mal no aborrece. Aquí entonces encontramos una nueva forma de agrupar a la gente. No tienen temor de Dios en su corazón, o los que son temerosos de Dios. Entonces, vamos a repasar. La Biblia agrupa a la humanidad en dos grupos: los que estaban en tinieblas y los que han encontrado la luz. Los que no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Los que fueron trasladados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino del Hijo de Dios. Los que están muertos en sus pecados, o los que han recibido vida juntamente con Cristo. Los que no tienen temor de Dios y los que tienen temor de Dios. Interesante cómo define la Biblia nuestras vidas. Pero hay un punto más. Hay una forma más que quería yo compartir con ustedes. Y es esta. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26. ¿Ya lo tienen? Romanos 3, 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Ya lo tienen? ¿Ok? Vamos a leerlo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, Gálatas capítulo 6, versículo 10, Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es una séptima forma de agrupar, según la Biblia, a las personas en este mundo. Los que son de la fe. Los que son de la fe. Me encanta definir a los creyentes como los que son de la fe. Estas personas pertenecen a la fe de Jesús. Entonces, vamos a analizar qué significa esto. Los que son de la fe, ¿no? Es una expresión que define a un grupo específico de personas. Es el factor que los diferencia
que son personas que pertenecen a un grupo distinto que decidieron poner su fe en la persona de Jesucristo. Es decir, cuando yo defino a una persona y le digo, es una persona, él es de la fe en Jesucristo, estoy diciendo que esa persona en un momento de su vida tomó una determinación de enfocar su fe en la persona de Jesucristo. Para que lo entendamos mejor, es como cuando hablamos de un equipo de fútbol. Cuando decimos, por ejemplo, yo soy del Barcelona, o yo soy del Real Madrid, o yo soy del Bayern München, ¿no? O yo soy de cualquier otro equipo de fútbol. Lo que estoy diciendo es que aunque yo no tenga la camiseta puesta, mi corazón lleva la camiseta de ese equipo de fútbol. Yo soy de ese equipo. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Nos une una pasión por el fútbol y un amor por esa camiseta. Entonces, cuando yo digo yo soy de tal grupo, tal equipo de fútbol, estoy diciendo que mi identidad, mi corazón, mi pasión pertenece a ese grupo de fútbol o también a un partido político, ¿no? Cuando uno dice yo soy del Partido Democrático, o yo soy del Partido Socialista, o yo soy del Partido Ecologista, ¿qué es lo que nos une? Una identidad, una ideología, una línea de pensamiento, lo que ellos consideran políticamente correcto. Entonces, cuando yo digo, yo soy de este equipo de fútbol, yo soy de este equipo o este partido político, cuando la Biblia dice, estos son de la fe, está diciendo que son personas que se han identificado con la ideología, con el pensamiento, con la línea, que su corazón tiene pasión por la fe en Jesucristo. Y por eso me encanta cuando la Biblia menciona, dice, estos son de la fe, personas que decidieron poner su fe en la persona de Jesucristo y confiarle a Él el destino y el futuro de mi vida. Tomé la decisión de creer y seguir las enseñanzas de Jesús. Y por ese paso de fe, por haber dado ese paso de fe, se nos concede un privilegio. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Romanos 5, 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que ese paso de fe, cuando yo tomé esa decisión de fe, que me convierte en alguien de ese grupo exclusivo, los que son de la fe. Cuando yo tomé esa decisión, también entré a esa cobertura, a ese paraguas que me cubre, que se llama la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es recibir lo que no merezco. ¿Cuál es la diferencia con la misericordia? La misericordia es que no recibo el castigo que merezco. No recibo el castigo que merezco. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es al revés. Recibir lo que no merezco. La gracia significa el amor de Dios actuando por nosotros, que no lo merecemos, no merecemos el amor de Dios. Y entonces cuando estoy bajo la gracia de Dios, recibo cosas que no merezco, recibo bendiciones que no merezco, recibo perdón que no merezco. ¿Y cómo entro a ese paraguas de la gracia? Justamente por medio de la fe. Y una última cosa sobre este tema. ¿Cómo se describe a los que son de la fe?
Porque yo podría decir, sí, sí, yo soy de la fe, yo soy de la fe. Pero ¿cómo se describe a alguien que es de la fe? ¿Cómo no me encuentro frente a un fraudulento cristiano que quiere hacérselas pasar por cristiano? ¿Cómo sé yo que no estoy delante de un engañador, de un estafador, de un mentiroso? Porque cuando uno está acostumbrado a ir a la iglesia, puedes aprender el idioma, puedes aprender a hablar como hablan los cristianos. Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, ¿no? Gracias, hermano. Ese tipo de frases la podemos aprender. ¿Cómo sé yo que una persona verdaderamente pertenece a los que son de la fe? Y eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Búsquenlo. Ya. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, todo lo que ahora vivo en la carne, todos mis días, todas mis mañanas, mi trabajo, mis estudios, mi familia, todo mi tiempo libre, todo lo que vivo en la carne, lo vivo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué todo lo que hago al despertarme, al salir a trabajar, al salir a estudiar, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, todo lo que hago, ¿por qué ya no lo vivo en la carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Porque pertenezco al grupo de los que son de la fe. Vamos a repasar los siete formas en que la Biblia agrupa a la humanidad. Los que están en tinieblas y los que han encontrado la luz. Número 1. Los que no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Número 2. El número 3. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Número 4. Los que fueron trasladados de las tinieblas al reino de Dios. Número 5. Los que estaban muertos en sus pecados y los que han recibido vida en Cristo. Número 6. Los que no tienen temor de Dios y los que son temerosos de Dios. Y número 7. Los que son de la fe de Jesús. Y obviamente los otros, en los que no son de la fe de Jesús, pueden ser de una fe cualquiera. Son de una fe cualquiera, pueden tener fe en lo que ellos quieran. Pero la Biblia dice que los que son de Cristo pertenecen, son de la fe en Cristo Jesús. Así que si cualquiera de los que en este momento me están escuchando tiene a Cristo en su corazón, la Biblia te define como alguien que descubrió la luz, pueblo de Dios, alcanzaste misericordia, perteneces al reino de Dios, has recibido vida en Cristo, eres temeroso de Dios y todo lo que vives, lo vives en la fe de Jesús porque perteneces al grupo de los que son de la fe. Ahora, vamos a entrar, voy a hacer una pausa acá. ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho? ¿Algún comentario? Un favorcito, ¿tendrás algunos versículos en tu mente que puedan sustentar lo que dijiste, los que están, los que están muertos y en pecados y han recibido vida en Cristo Jesús? Sí.
Tendrás, Sí. sí, tendrás algunos versículos bíblicos. Sí, el que dijimos era Efesios 2:5. Efesios 2:5. Te puedo Ya, ok, buscar gracias. más. Hay más ¿Ah? versículos que hablan de lo mismo, pero el que mencionamos fue Efesios 2:5. Ay, como yo estoy en el trabajo y me salí un ratito, no he captado todo. Ya. Ya, Perfecto. gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más antes de continuar? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿no? Ahora vamos a empezar a estudiar la fe. ¿Ah? Vamos a estudiar el aspecto de la fe. Muy bien. Un momento. ¿Qué es la fe entonces? A la luz de la Biblia. ¿Qué es la fe? En la primera clase que tuvimos, dijimos que todos usamos de la fe. ¿Recuerdan? Les estaba compartiendo que la fe no es extraña, que la fe es absolutamente natural en todos los seres humanos, que hay cosas que todos los seres humanos hacemos desde que nos levantamos en la mañana, y entre esas cosas es respirar, por ejemplo. Nuestros pulmones respiran en forma automática. Otra cosa que hacen todos los seres humanos es pensar. Otra cosa que tienen todos los seres humanos es sentir. Puedes sentir cosas positivas, cosas negativas, pero nadie te impide, nadie puede impedirte que sientas. Pensar, sentir, respirar, son cosas absolutamente naturales. Nadie se extraña de eso. La fe es absolutamente natural, eso hay que entenderlo. Porque cuando hablamos con gente que se cree muy inteligente y cuando en realidad son necios, la gente te dice, no, yo no tengo fe, yo no necesito tener fe. Todos los seres humanos tenemos fe en todo momento. Y lo vimos en la primera clase, ¿recuerdan? Tenemos fe cuando nos subimos a un bus que nos lleva a un destino porque creemos que va a ir por ese recorrido. Tenemos fe de que nuestra madre es nuestra madre porque así nos lo dijeron. Tenemos fe de que nuestros hermanos son nuestros hermanos, ¿no? Porque así nos dijeron que eran nuestros hermanos. Tenemos fe en tomarnos una taza de café porque confiamos en que nuestra esposa no nos va a envenenar, ¿no? Tenemos fe en sentarnos en una silla porque confiamos en que va a soportar nuestro peso. La fe es absolutamente natural, diaria, cotidiana. El único problema, el único aspecto es en qué deposito mi fe. Esa es la única diferencia. Por eso decimos que el ateo cree que Dios no existe, pero ya cree. Cree que Dios no existe, pero ya cree. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿No? Que el problema no es la fe, porque todos tenemos fe. El problema es en dónde pones tu fe. Y por eso es que en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice, Hebreos 11:1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios equipó a los seres humanos con una de las herramientas más increíbles que los animales no tienen, la fe. Voy a repetir eso. Dios equipó a los seres humanos con una de las herramientas más increíbles que los animales no tienen, que es la fe. La fe es la herramienta que nos permite ver lo que los ojos físicos no ven. La fe es la herramienta que nos permite ver
lo que los ojos físicos no ven. La fe es la herramienta que te permite relacionarte y comunicarte con un Dios invisible. La fe es la herramienta que te permite relacionarte y comunicarte con un Dios invisible. La fe es parte de la naturaleza humana, creyentes y no creyentes. Tú decides en qué depositar tu fe. Y esto es impresionante, porque la fe es esa herramienta que Dios ha puesto en nosotros. No es una herramienta que Dios haya puesto en las plantas, tampoco en los animales, en ningún perro, ningún gato, ningún león tienen la capacidad de tener fe. La fe es un regalo explícitamente que Dios ha puesto en los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos creó para estar con Él, nos creó para relacionarnos con Él. La fe es la firma de Dios en mi corazón. Alguna vez hablé con un ateo. El ateo me discutía, ¿no? No, que yo no creo, que el creer, el tener fe, ese es de gente pobre mental, ¿no? Y entonces yo le dije, te voy a hablar acerca de la fe, quiero que entiendas lo que es la fe, la capacidad de creer. Y le comencé a mencionar todos estos aspectos cotidianos que nos muestran que usamos de la fe todo el tiempo. Y entonces, después de un rato me dijo, bueno, ya, acepto que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de creer. Y mi siguiente pregunta fue, ¿quién puso eso en el corazón del hombre? ¿La naturaleza? ¿La naturaleza le enseñó al hombre a creer? ¿Por qué el hombre puede creer? Porque Dios, que lo creó, dejó su firma en nuestra alma. Porque Dios, que nos creó, nos capacitó para poder relacionarnos con Él. El hecho de que nosotros usemos nuestra fe para rebelarnos contra Dios y creer las cosas más absurdas y ridículas, ese ya es un tema nuestro. Pero la realidad es que la capacidad que tiene el hombre de creer es la firma que Dios ha puesto en nosotros para que podamos relacionarnos con Él, porque nos creó para eso. ¿Cómo crece nuestra fe? La pregunta número 4. ¿Cómo crece nuestra fe? Vamos a leer Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17. Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que hay una relación directa entre la fe y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de penetrar nuestro corazón y producir la fe que necesitamos para poder relacionarnos con Dios. Nosotros venimos de un mundo donde se nos ha enseñado
a creer cosas absurdas. Cuando nosotros nos convertimos, nos enseñaron a creer ciertas creencias populares que eran tontas, ¿no? La sal, que si echas la sal te trae mala suerte, si rompes el espejo, etcétera, etcétera. Necesitamos limpiarnos de esas creencias místicas, paganas, tontas, sin fundamento, para renovar una fe pura. Y para tener una fe pura necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios va obrando en nuestro corazón. Por eso es necesario escuchar la palabra permanentemente. En este versículo, cuando dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios quiere decir que estamos oyendo la palabra de Dios. Está hablando acerca de la predicación, cuando escuchamos mensajes de la palabra de Dios que van tocando nuestro corazón y así nuestra fe va creciendo. ¿Ok? Vamos ahora a seguir. Vamos a estudiar algunos pasajes para ver lo que la fe es capaz de hacer. ¿Ah? Lo que la fe es capaz de hacer. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículos 25 en adelante. Mateo 6, 25 en adelante. Vamos a leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es interesante que en este pasaje nos enseña que el afán por la comida, por la bebida, por el vestido, te quita la paz, te angustia. Y por eso les dice hombres de poca fe. Quiere decir esto que la fe, cuando tú permites que la palabra de Dios haga que tu fe crezca, entonces vences todo tipo de ansiedad. Qué interesante, ¿no? La fe no solo me permite relacionarme con Dios, sino que la fe me quita la ansiedad, porque la fe me permite confiar en un Dios que está cuidándome. Y interesante en el versículo 26 que dicen, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La fe te permite luchar contra la ansiedad y te trae paz al corazón. Por eso es importante que hagamos crecer nuestra fe por medio de la palabra de Dios. La fe verdadera te permite enfrentar la vida sin angustias ni afanes. Mateo, venciendo la ansiedad, el afán te hace perder la paz. Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es interesante porque la gente tenía temor por las olas, eran temor por la tempestad, era un temor lógico, era un temor natural, pero ellos sabían que en la barca estaba el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no se iba a ahogar, ¿verdad? Ellos sabían que en su barca estaba yendo aquel que hacía milagros, el que hacía caminar paralíticos, el que hacía ver a los ciegos. Entonces, ese hombre estaba en la barca durmiendo. La barca no se podía hundir. Por más tormenta que hubiese, no se podía hundir, pero ellos tuvieron temor. En el momento que ellos tuvieron temor es porque se olvidaron quién estaba en la barca. Se olvidaron quién estaba en la barca. Y es interesante porque cuando lo despiertan a Jesús, Jesús lo reprende. ¿Cómo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Este es otro efecto que la fe produce. La falta de fe te llena de temores. La fe te quita tus miedos. La fe te quita tus miedos. Por eso tenemos que hacer crecer nuestra fe por medio de la palabra. Vamos a, por falta de tiempo, vamos a ir saltando algunos, ¿no? Mateo 14, versículo 22 al 31. Mateo 14, versículos 22 al 31. Mateo 14, versículo 22 al 31. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron
y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esto es interesante, porque cuando Pedro ve a Jesús, le dice: si tú eres Jesús, entonces que yo camine sobre el agua. Y entonces Jesús le ordena, dice: ok, ven, comienza a caminar. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, igual que Jesús. Pero cuando quitó sus ojos de Jesús y los puso en las olas, el miedo lo hizo hundirse. Podrás caminar sobre las aguas, pero dudar hará que te hundas. ¿Ah? Entonces, la fe te permite hacer cosas impresionantes. La fe te permite hacer cosas sobrenaturales muchas veces, ¿no? Tener la fuerza para enfrentar problemas. La fe a veces te permite enfrentar dificultades que nadie podría dificultar, o enfrentar pérdidas si algún familiar cercano ha fallecido, ¿no? Pero cuando empiezas a tener miedo, quitas tus ojos de Jesús y comienzas a mirar las olas, entonces te empiezas a hundir, ¿no? Por eso tenemos que hacer crecer nuestra fe, para que nuestra fe no falte. Otro pasaje. Mateo 17, versículos 14 al 21. Mateo 17, versículos 14 al 21. Mateo 17, versículos 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y esta es la enseñanza interesante. No se trata de tener una gran fe, sino de tener fe en un gran Dios. No se trata de tener una gran fe, sino depositar tu fe en un gran Dios. Esto me ha ayudado a mí muchísimo en todos estos años, cuando en algún momento decía: Señor, me falta la fe. Y Dios me contestaba: no te falta la fe, acá estoy yo. Tienes que poner tu fe en mí. Y esa es la clave. Esa es la clave. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Romanos 1:17. Y ya son las 9 de la noche, así que con eso vamos a terminar por el día de hoy. Tenía más,
Eh, Quizás vamos a tocar uno más al final. Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es interesante porque la fe te abre las puertas de la revelación divina. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios. Yo siempre digo, tienes que leer la Biblia para que Dios te hable. Pero lo cierto es que muchas veces podemos leer la Biblia y aún así no escuchar la voz, no entender la voz de Dios, no saber lo que Dios me está diciendo, porque es por la fe. La fe abre las puertas de la revelación divina. Antes de leer la palabra, antes de cualquier cosa, debo comenzar a buscar a Dios en oración para que mi fe se fortalezca y por medio de la fe Dios me va a hablar, Dios se va a revelar a mí. Voy a pasar varios versículos que tenía apuntados, ya por falta de tiempo no tengo, pero quiero tocar uno. Busquen Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Y al final voy a tomar nota de los que están presentes y les voy a enviar una copia de este material que tengo acá para que lo puedan tener y revisar en casa. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta escena me parece impresionante. Jesús está caminando, la multitud lo está apretando por todos lados, los discípulos están tratando de hacer como un pequeño muro de contención porque la gente quería tocarlo, pero toda esa gente que lo estaba tocando no pasaba nada. Cuando esta mujer tiene una fe especial, se acerca por detrás, dice, y que le tocó el manto, y que ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Qué tal fe? Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y entonces se acerca y nadie la deja pasar, ella tiene que meterse entre las piernas y ahí toca el manto y es sana. Y Jesús, la respuesta de Jesús es maravillosa. ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos le dicen, todo el mundo te ha tocado, pues Señor, todo el mundo te está tocando. No, 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 no. Hay alguien que me ha tocado con fe, porque he sentido que ha salido de mí poder.
Tu fe activa el poder de Dios. Tu fe activa el poder de Dios. Y por eso, hermanos, me encanta saber que somos los de la fe, que pertenecemos al grupo de los de la fe. Es cierto que encontramos la luz, es cierto que ahora somos pueblo de Dios, es cierto que hemos alcanzado misericordia, es cierto que pertenecemos al reino de Dios, es cierto que hemos recibido vida en Cristo, es cierto que somos temerosos de Dios, pero si hay algo que me encanta es saber que pertenezco a ese grupo selecto de los que son de la fe. Porque yo tengo esa fe, quiero hacerla crecer con la palabra de Dios, porque sé que mi fe activa el poder de Dios en mi vida, activa el poder de Dios en mis oraciones, y por eso debemos predicar el evangelio para decirle a la gente que deben entrar a este grupo de los que son de la fe. ¿Cómo lo hacen? Toman una decisión en su vida. Toman la decisión de poner su fe en la persona de Jesucristo. Ok. Basta por hoy, nos hemos pasado ya unos 8 minutos. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Permítanme apuntar los nombres de los que estoy viendo para enviarles el estudio de hoy. A ver, acá está Jackie Salomón. Acá está Isabel. Muy bien, Mario. Silvia Palacios Ferrari. Carlos Guerrero. Janet Borges. Shari. Muy bien. Liliana. Muy bien. Hay una Liliana es la de Mario y la otra Liliana es mi prima, ¿no? Sí, soy yo. Ok. Y hay alguien que dice 1, 2, 3. ¿Quién es 1, 2, 3? Marta Serna. Ah, Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Necesito que me mandes por interno tu número para WhatsApp o tu correo electrónico. Ah, bueno, pasó. ¿Ya? Ajá. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces a usted terminando esto, le voy a mandar una copia del PowerPoint y le voy a mandar una copia de mis apuntes que tienen mucha más información. Tiene más información porque hay varios versículos que he dejado de presentar por falta de tiempo. ¿Ya? Ahora sí, tenemos unos momentos para compartir. Gracias. Tenemos unos momentos para compartir preguntas, alguna duda que tengan de lo que hemos hablado, comentarios. Nada. Mi profesor de la universidad decía que cuando la gente no pregunta es porque no entendieron nada o porque entendieron todo. Y eso que entendieron todo es imposible. Bien, no hay ninguna pregunta. Una pregunta. Sí. Quiere decir que cuando la mujer con la metrorragia tocó a Jesús, el poder de la fuerza de su fe fue lo que la curó, o el poder del Señor que le salió y le curó. Lo que pasó es que la fe de la mujer activó el poder de Dios.
Lo que la sanó fue el poder de Dios. Eso El fue. poder de Dios. Pero fue la fe de ella la que activó, el interruptor que activó el poder de Dios. ¿Ya? O sea que cuando uno tiene fe, uno cree en Dios, o sea, eso activa que el poder de Dios esté sobre uno. Claro, Entre más fe uno tiene, el poder de Dios está más cerca de uno. claro. Y la fe, ¿cómo crece? Leyendo la palabra. La fe es por el oír y el oír Leyendo, por la por el palabra. oír, sí, por el caminar, sí, solamente creyendo en Él. Muy bien. A ver, Shari, pregunta. Ah, está aplaudiendo, no está preguntando la Shari. Estoy aprendiendo a usar este aparato todavía. Dice, y aunque no concedan nuestro pedido, mantenernos en fe. Correcto. El punto es este. La fe activa el poder de Dios, pero no significa que Dios se convierta en tu sirviente. Es decir, cuando yo tengo la fe, estoy activando el poder de Dios y lo que decía en la iglesia alguna vez, haces que las bendiciones de Dios te persigan. ¿No? La Biblia dice que las bendiciones de Dios te alcanzarán. Cuando tú tienes fe, estás activando el poder de Dios en tu vida, pero eso no significa que Dios va a hacer lo que tú quieras. Dios va a hacer su voluntad, porque su voluntad es mejor que lo que tú quieres. Entonces nosotros por medio de la fe activamos que Dios haga lo mejor para nosotros. Puede ser ahora, puede ser mañana. En algunos casos es inmediato. En algunos casos es inmediato y en algunos casos se demora. Porque Dios cuando contesta, contesta sí, no, o también te dice espera. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Carlos, yo te cuento una cosita. Sí. El año pasado, Samantha para graduarse necesitaba sacar su licencia de piloto privado. Entonces, bueno, le habían dicho por la pandemia que tenía que sacarlo virtual. Cuando ella fue a sacar la licencia, o sea, tenía que dar primero un examen escrito. Y total, va a sacar la cita para el examen y era agosto y le dijeron que no había cita hasta fines de noviembre. Wow. Pero si ella daba recién en fines de noviembre, que ya eran sus finales, ese examen, no iba a poder graduarse en diciembre. Iba a tener que esperar hasta recién ahorita tendría que estarse graduando. Entonces ella se puso desesperada, pues, ¿no? Yo le dije, hijita, tranquila, Leo, tranquila, vamos a orar. Si el Señor quiere que tú te gradúes en diciembre, Él va a abrir las puertas. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, orar y pedirle a Él que te ayude, que abra las puertas. Entonces nos pusimos a orar, oramos un rato y yo le dije, ok, ya lo hemos dejado en manos de Dios, vamos a sentarnos a relajarnos, vamos a ver una película. Era de noche, eran las 8 de la noche. Estábamos sentadas ahí viendo la película y en eso suena el teléfono. Era un inspector de la DCAG, ¿no? Del Ministerio de Transportes, diciéndole si ella podía estar lista para dar el examen mañana, o sea, al día siguiente. El señor contestó en 3 horas. Increíble, increíble. O sea, no había, era agosto, no había hasta noviembre y le estaban dando el examen al día siguiente. Qué bendición, qué lindo, qué buen testimonio. Bueno, nosotros, el año pasado, en el mes de junio, nos informaron la iglesia que nos prestaba su local, que ya no nos lo iba a prestar más. Y ya no teníamos dónde reunirnos. Nos estábamos reuniendo en forma virtual, pero ya no teníamos, para reunirnos físicamente, ya no teníamos un local. Entonces, con algunas hermanas de la iglesia comenzamos a buscar un local y llegamos a localizar uno que era perfecto para nosotros, solamente que el local estaba sin muebles, completamente, no teníamos ni sillas, ni nada, no teníamos absolutamente nada, era un local vacío. Y entonces dijimos, Señor, si esta es tu voluntad, vamos a alquilar el local por fe, porque ni siquiera había plata para pagar el alquiler. Y vamos a
y cada uno traerá una silla de su casa, pues, ¿no? Y ya veremos cómo predicamos, ¿no? El Señor hizo un milagro porque la gente comenzó a ofrendar en forma especial y comenzamos a conseguir de todo. Sillas, comenzamos a conseguir mesas increíblemente baratas, casi regaladas. Pero había algo importante. No teníamos armarios. Entonces, una persona me compartió, bueno, mi hijo Hans me dijo, papá, yo te voy a pagar los armarios. Y entonces me mandó el dinero para pagar los armarios. Faltaba una semana para el culto inaugural. Una semana para el culto inaugural y nosotros no teníamos armarios, no teníamos dónde guardar las cosas. O sea, eso iba a ser un desorden de cajas y todo, ¿no? Y entonces Hansito me mandó el dinero y yo agarré inmediatamente, entré a una tienda que vende estos armarios y compré. Justo nos alcanzó para 4 o 5 armarios. El precio inclusive incluía que ellos lo iban a instalar. Y entonces eso fue en un día lunes, martes, y yo dije, perfecto, porque llegan el jueves o el viernes y todavía tenemos una semana más para el culto inaugural, tenemos tiempo de armar, tenemos el tiempo de guardar las cosas y todo bien, ¿no? Cuando llega el día jueves, llamo a la compañía porque yo ya estaba preocupado y le dije que había comprado los muebles el día lunes y que hasta ahora no me habían llegado. Y el hombre en el teléfono me dijo, no, señor Jarmeir, usted se ha equivocado. La entrega de nuestros muebles demora entre 3 y 4 semanas. No se fijó bien en la parte de abajo donde dice que los muebles se entregan entre 3 y 4 semanas. Yo le dije, no puede ser. Yo lo necesito para mañana. Necesito que este fin de semana los armen como sea. No, me dijo, no puedo hacer absolutamente nada. Cuando terminamos de hablar por teléfono, entonces me empecé a orar y le dije, bueno, señor, este es uno de esos casos donde yo no tengo ningún tipo de poder. No puedo ir a la tienda a reclamar, no tengo a quien gritar, no tengo a quien exigir, no puedo hacer absolutamente nada. Es una de esas circunstancias donde solamente tú tienes el poder de hacer lo milagroso. Y terminé de orar. Habían pasado, creo que 4 horas, cuando suena mi teléfono. Y me llama una señora y me dice, ¿señor Jarmeir? Sí. Llamamos de la compañía de ensamblaje para unos muebles para usted. Yo le dije, pero acabo de llamar diciendo que no estaban. No, acabo de fijarme que tenemos una orden y sí los tengo en almacén. Si usted está dispuesto, mañana pasamos a las 8 de la mañana para instalarlo. Al día siguiente estaban en la oficina instalando todos los muebles para la iglesia. Nuestra fe activa el poder de Dios, pero no significa que Dios haga siempre lo que nosotros queremos. Pero cuando es su voluntad, no hay ni enfermedad ni enemigo que lo pueda impedir. ¿Algún testimonio más que alguien quiera compartir? Bueno, a ver, déjenme comprobar una cosita antes de terminar con una oración. A ver. Muy bien. Y aquí. Ya. Marta Serna, no te olvides de mandarme tu número de WhatsApp para mandarte la información. Bueno, pastor. Bueno, bendiciones. Yo le mando todo. Vamos a orar para terminar el estudio. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que hayamos aprendido hoy cómo ves tú el mundo, cómo ves tú a las personas en este mundo, que nos ayudes a predicarles el evangelio para que descubran cómo llegar a la luz
cómo pasar a tu reino, cómo recibir misericordia, cómo ser tu pueblo, cómo aprender a ser temerosos de ti. Padre, y que sobre todo lleguen a ser como son los de la fe, de ese grupo que son de la fe, que tú bendices porque nos permites cubrirnos con tu gracia. Gracias, oh Dios, por este estudio. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes y que permitas que este estudio sea escuchado por las personas que deben oírlo. Gracias en Cristo. Amén. Bueno, que Dios les bendiga entonces. Cuídense. Gracias. Adiós. Gracias, Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, adiós. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.